Santiago, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlas? Todos y todas, Santiago? Buenas tardes. Hola. ¿Tú escribes cartas Bien. a mano? Bien. ¿O ya no? No, ya no. Ya no. Evidentemente lo hice, pero es claro. un tema que no. Oye, déjame preguntarte Porque una hasta cosa. ya los formularios se hacen con ordenador. Es pues, verdad. A mí me cuesta, pero bueno, en fin, ese sería otro debate. Déjame preguntarte una cosa, porque la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, la FEDE, ha hecho público un estudio con esto del 8 de marzo y tal, que destaque que por primera vez en la serie histórica la brecha de género ha aumentado. O sea, y da cifras de lo que cobran los hombres, lo que cobran las mujeres, y son, los que ya conocemos, muy desiguales. Yo quería preguntarte una cosa así general. El hecho de que la economía, como superestructura, penalice, prime la desigualdad entre hombres y mujeres, ¿eso es negocio para alguien o es un tiro en el pie que se da a la propia economía? Quiero decir, si esos salarios de menos que cobran las mujeres, esas tareas que realizan y por las que no se les remunera, si todo eso, digamos, estuvieran en términos de igualdad, ¿la economía como concepto ganaría o perdería? Las dos cosas, me explico. En el Reino Unido hace bastantes años, se hizo un estudio muy aproximativo, porque claro, estas cosas no hay datos, no hay estadísticas, no hay nada, de a cuánto contribuye al PIB el trabajo de una ama de casa. Uh-huh. Pero cuidado, exclusivamente una ama de casa, es decir, una mujer dedicada full time al trabajo doméstico, ir a buscar a los niños, llevarlos al colegio, hacer la comida, hacer las camas, limpiar, etcétera, etcétera. Entonces, el estudio estimaba que oscilaba entre las 10 y las 15.000 libras al año. Al año. A ver, me da igual que sean 12 que sean 17. Entonces, claro, automáticamente decimos, pues cogemos esta cantidad, la multiplicamos por el número de amas de casa y lo que sale, fíjate tú, o sea, esto se inyectaría a la economía. Más consumo, más ahorro, más impuestos, más, ¿no? Ya. Lo que insisto, y esto solo son las amas de casa, uh-huh. Pero luego está el tema intermedio, es decir, una mujer que trabaja 2-3 horas al día, o unos días y otros no, uh-huh. En Japón saben muchísimo de esto, y el resto lo dedica a las labores domésticas, o sea, es una ama de casa a tiempo parcial, digamos. Bueno, entonces, esto en principio parece que sería genial. Lo que pasa, si no queda claro, por favor me lo decís, Lo que pasa es que la economía que tenemos ahora está basada en que, por ejemplo, el trabajo doméstico de una ama de casa no se compute. Ya, vale. No sé si me explico. Sí, no, perfectamente. Sí, yo quería llegar a eso. Yo pensaba si además de injustos somos gilipollas, pero veo que, en fin, la respuesta también depende. Di, Matías, di. No, primero el dato correlativo con esto, ¿no? Ahora mismo en España tenemos un presidente, nunca ha habido una presidenta del gobierno todavía, habrá una vez una Clara Campoamor, pero hay 3 vicepresidentas del gobierno y 2 de ellas con probabilidad de ser presidenta. Es decir, Yolanda Díaz y Nadia Calviño, al margen de lo que uno piense políticamente, a nadie le extrañaría, oye, son candidatas y no sorprendería a nadie. Claro. Entonces, el retroceso que marca la FEDEA, Santiago, mi pregunta es, ¿se ha perdido más por la COVID, donde las mujeres de nuevo han vuelto al cuidado de niños ancianos, o influye también el desprestigio del trabajo, los efectos de esa gran dimisión, de que ya no se trata de trabajar lo máximo posible, sino de trabajar lo menos posible y vivir con las consecuencias económicas, claro? Yo creo que es una mezcla de las dos cosas. O sea, es decir, el virus, la pandemia ha sido definitivo para que, digamos, la mujer regrese al menos parcialmente a casa, ¿no? O sea, esto ha influido muchísimo. Evidentemente hay en sectores en que no, el sector sanitario, por ejemplo. O sea, la medicina, ya no digo enfermería, medicina es una profesión que claramente se está feminizando, claramente, y también, yo no digamos este desprestigio, pero sí digamos esta famosa fórmula del whiting, ¿no? Es decir, me exigen hacer un mínimo, yo hago un mínimo y luego el resto del tiempo, como tampoco me van a remunerar más o me van a reconocer más o voy a tener más progresión profesional, pues oye, me dedico a otras cosas, a mi casa, a mis estudios o a pasear. Yo creo que han influido las dos cosas. Yo al respecto, a todos los que nos están oyendo, yo recomendaría la lectura de una entrevista que hoy se le hace, oye,
el diari Ara la publica, está en catalán, pero bueno, yo creo que se entiende bastante bien. Publica a Blanca Sorigué, que es la directora del Consorcio de la Zona Franca. Esta señora dice, entre otras cosas, dice que las políticas de igualdad no son suficientes, que todo comienza en la educación. Yo creo que es una verdad como un templo. ¿Sabes qué dijo ayer el secretario general de la ONU, Antonio Guterres? Que la igualdad de género va a tardar en concretarse, ¿sabes cuánto tiempo? 3 siglos. Sí, 300 años. 3 siglos. Sí. Y dices, bueno, pues no hay más preguntas, señoría, ¿no? Hay que decir ya... Sí, pero Carlas, hoy, o sea, si estuviéramos en el siglo XIII, dices, bueno, pero hoy 3 siglos es la eternidad. Claro. Literal. O sea, ¿cómo será el mundo en el año 2323? Es que es inimaginable. Laura, por ejemplo, no lo verá, yo creo. ¿No? Yo creo que tú no vas a ver no. eso, ¿no? Me estoy acordando una carta del siglo XIX de una de las protagonistas de las que hemos hablado, que dice a los hombres, ¿no? Por favor, dejen que las mujeres trabajen, sus vidas serían más brillantes, su salud mejor, sus bolsillos estarían más llenos, a menos que sus empleados hicieran lo mismo que ahora, darles la mitad del salario porque son mujeres. Esto... En el siglo XIX, mira dónde estamos, 2023. Ahora estamos en la inteligencia artificial. Didi, Matías, perdona. No, únicamente que el mensaje de Guterres yo lo encuentro profundamente negativo. Claro, postergar esto a 300 años, es decir, no hagamos nada porque no hay nada que hacer y nada sirve para nada, ¿no? La buena noticia es que hace 30 años ese horizonte estaba en 400 años. Sí, exacto. Es decir, hemos adelantado, no, es un dato cierto, es un dato cierto. Entonces, bueno, hemos adelantado 100 años, no en 100 años, pero desde luego esto es insoportable. Es decir, las mujeres, estas sufragistas, por ejemplo, de las que antes hablábamos, estaban cansadas de esperar, y las ciudadanas de hoy, que en teoría viven en la igualdad legal, están muy cansadas, están hartas de esperar también. Total. Oye, que aquí hacemos números, Santiago, y en los números hay que preguntarte sí o sí esta semana por lo que han acordado en Francia de las grandes superficies, de una cesta de la compra básica, reducir precios, que aquí de momento casi nadie quiere seguir. ¿Cómo contemplas tú eso? Bueno, en Francia tampoco está muy clara la cosa, ¿eh? Es decir, también no, porque claro, es decir, el gobierno lo que ha dicho es que cada empresa, porque al fondo son empresas, decida cuál es la cesta de la compra o su cesta de la compra, ¿no? Lo básico, ¿no? Yo, a ver, es que yo sigo diciendo lo mismo, o sea, perdona que me repita, yo creo que las ayudas tienen que ser con nombres, apellidos y dirección postal. Las ayudas tienen que ser nominativas, tienen que ser a una persona, a una familia, a un colectivo. Una cesta de la compra, es que no sé, yo creo que son palabras muy bonitas que quedan muy bien en un titular a 4 columnas, pero que tiene poco contenido. Pero da idea de la gravedad de la situación, ¿no, Santiago? Es decir, porque si miramos la inflación como una pandemia, la pregunta es, ¿se puede solucionar con el confinamiento? ¿Un confinamiento de precios permitiría resolver el asunto de la inflación o es arbitrario su funcionamiento? Pero Matías, es que en el sistema capitalista no puedes controlar precios. O sea, a la que tú controlas precios, lo que sucede es que la oferta disminuye. Esto de alguna forma está empezando a pasar en España. Como resulta que en el norte de Europa, norte y centro de Europa, los invernaderos que tienen de producción de hortalizas y frutas se calientan con gas, y a pesar de que el precio del gas no se haya disparado a las estrellas, ha subido, pues han apagado muchos o bastantes invernaderos, la calefacción de bastantes invernaderos. Bueno, pues ¿qué ha sucedido? Bueno, pues producciones de España, de Italia, de Grecia, de Portugal, han ido a estos países. ¿Por qué? Porque les pagan más y lo pagan más. Entonces, lo que pasa es que de esto no se ha hablado mucho, pero dicen que una de las razones por las cuales ha aumentado precios en España de frutas y hortalizas es porque los agricultores han preferido exportarlas. Entonces, claro, si empezamos a limitar precios, se pueden llegar, insisto, no diré desabastecimientos, pero realmente caídas de la oferta. Y Santiago, ¿ayudas a colectivos concretos como los celíacos que se manifestaron la semana pasada porque llegan a pagar casi 3 veces más por la cesta de la compra y ellos no tienen otra opción? ¿Es su única cura posible para controlar la enfermedad?
Claro, pero es que, otra vez, o sea, no es lo mismo, en términos económicos, por favor, no en términos sanitarios. En términos económicos no es lo mismo un celíaco que gane al año 20.000 euros que un celíaco que gane al año 20 millones. Claro. Hemos pagado la gasolina de los Ferraris, no se ha hecho un descuento. Bueno, es lo que yo he dicho. Esto lo dije desde el principio, Matías. Y ha ocurrido. Creo es que es absurdo, es que no tiene sentido. Sí. Pero entonces, Santiago, siempre que decimos ayuda, subvención, promoción, estamos hablando de inflación, de crear inflación. Bueno, a ver, lo que pasa, sí, no. A ver, por ejemplo, se han hecho estudios de lo que ha representado el descuento de los famosos 20 céntimos de la gasolina. Pues resulta que las rentas más altas son las que ha beneficiado más este descuento, porque su propensión marginal al consumo ha sido más alta. ¿Y las petroleras que subieron los precios? ¿El qué, perdona? ¿Y las petroleras que subieron los precios? Bueno, exacto, sí. Se queda una parte de exacto. Eso. Entonces, es verdad que si tú inyectas ayudas, estás creando más demanda. Lo que pasa es que en una renta baja, una ayuda tiene un impacto sobre su propensión al consumo mucho menor que en una renta alta. Ya. Es decir, la persona de la renta alta se beneficia de la reducción de una cesta de la compra. Pero sin embargo, el beneficio que obtiene es mucho menor que de una renta baja, con lo cual la contribución a la inflación es mucho menor. En cualquier caso, bueno, claro, evidentemente la alternativa es no hacerlo. Claro. Bueno, Santiago, hoy vamos a cerrar esta hora de...